entonces son útiles para eso. Normalmente para data warehouses, por ejemplo, cuando se va a trabajar con información de data warehouses, ¿no? Hay que tener cuidado porque al igual que los índices tienen un costo porque se actualizan cada vez que hay una actualización. Entonces, si vamos a estar actualizando constantemente, eso va a afectar el rendimiento, ¿no? Entonces, una estrategia es si vamos a cargar muchos datos, borramos la vista y al terminar de cargar los datos, la volvemos a generar, ¿no? Entonces pueden seguir esas estrategias cuando vamos a trabajar con muchos datos que se van a cargar, que es el caso de los data warehouses en realidad. Entonces la sintaxis es esa. Ay, Dios mío. Entonces aquí tengo más ejemplos con esta base de datos que tiene clientes que hacen órdenes, ¿no? Entonces acá tenemos la cabecera del orden, del pedido en realidad, que está relacionado directamente con el cliente, ¿no? Y cada pedido tiene un detalle de pedido, ¿no? Entonces aquí tengo la fecha del pedido, el cliente y el código del pedido. Y ese pedido tiene un detalle donde tiene el producto, la cantidad, el precio unitario. Y aquí tengo una relación con producto y aquí hay una relación con categoría del producto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, una categoría puede tener muchos productos, pero un producto solo pertenece a una categoría, aunque eso no está representado acá. Luego aquí, un producto puede estar en muchos pedidos y un detalle de pedido solo puede tener muchos productos. Una cabecera de pedido puede tener muchos pedidos, o sea, muchos ítems, digamos, ¿no? Y un cliente puede tener muchas órdenes, ¿no? Muchos pedidos, pero un pedido solo corresponde a un cliente, ¿no? Aquí se nota que está la clave ajena, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Ay, Dios. Tengo que ver cómo hacer para que no tener que admitir uno por uno, porque no son muy puntuales ustedes. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una consulta en la que sacamos el nombre del, del producto, la categoría, el precio total y la cantidad total de las tablas, cabecera de orden, detalle de orden, cliente, producto. Entonces estamos haciendo un join de todas estas tablas y nos estamos quedando con o sea, queremos los pedidos de los proveedores, de los clientes de Copenhagen. Entonces, agrupamos por todos estos, ¿no? El nombre y la categoría. Si hacemos esta consulta, entonces vemos que sin la vista, el rendimiento es malo. Aquí se puede ver que tenemos 568,000 lecturas lógicas, 461,000 de orden en cada una de las tablas, ¿no? Aquí en el detalle, aquí en la cabecera del pedido. Entonces, con esta consulta sin la vista, tenemos un rendimiento muy malo. ¿Por qué? Porque estamos usando el group by justamente, ¿no? Que es lo que más se usa cuando se está trabajando con data warehouses, ¿no? Para encontrar información resumen. En cambio acá,
Si nosotros creamos la vista, aquí estamos creando la vista, entonces vemos que el rendimiento mejora un montón, solamente tendríamos 2 lecturas lógicas, ¿no? Con la consulta. Entonces, el hecho de usar la vista hace que tengamos un mejor rendimiento. Fíjense que aquí en la misma consulta vemos que acá el costo estimado del subárbol es 3.343 frente a 0.00. Entonces se dan cuenta cómo el tener una vista puede mejorar increíblemente el rendimiento. Aquí tenemos otro ejemplo en el que solamente tenemos 2 lecturas lógicas. Entonces, la consulta, esta misma, se hace más eficiente por la vista que hemos creado, ¿no? Otra ventaja es que existiendo una vista indexada, si es que hago una consulta que no sea idéntica a la vista, igual el gestor la va a considerar si es que le sirve para responder esa consulta. Entonces, aquí la consulta no es, exactamente como la vista, pero igual mejora la eficiencia porque usa la vista para poder generar su plan de consulta. Entonces, aquí les he puesto unos ejemplos en SQL Server también, si quieren pueden también hacer sus pruebas, porque como les digo, lo importante no es la tecnología, sino los conceptos. Entonces, ustedes deben poder trabajar con cualquier gestor de bases de datos, viendo la documentación de ayuda. Es decir, una de las competencias que ustedes tienen que desarrollar es lograr lidiar con cualquier tecnología a partir de los conceptos claros que tengan, ¿cierto? Entonces, simplemente investigan, ¿no? De acuerdo a la tecnología que vayan a usar, cómo se usan estos conceptos. En general, a partir de este trabajo de laboratorio que ustedes van a hacer, me gustaría que lleguen a algunas conclusiones o que corroboren las conclusiones a las que vamos a poner aquí. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que a la hora de hacer un select, tengo que tratar de poner los atributos indispensables que voy a necesitar. O sea, no poner asterisco en todo, porque el poner asterisco puede implicar que deje de usar un índice, ¿no es cierto? Entonces, mientras menos atributos tenga en el select, más eficiente, ¿ya? Otra cosa es que a la hora de, bueno, aquí no les muestro el asterisco y aquí concretamente lo que vamos a usar, ¿ya? Fíjense que cuando el gestor, seguro ustedes pueden corroborar esto, hacer sus pruebas, cuando en el where tenemos la clave principal, una condición con la clave principal, utilice el índice cluster, ¿no? Y cuando usa un atributo no clave, entonces no utiliza el seek, sino el scan, ¿no? Entonces esto ya han visto. A la hora de generar su base de datos, sus datos, es importante que pongan aquí para la clave principal el autoincrementado, para que no se estén preocupando de poner un valor para la clave principal. Entonces los datos que les genere, si hay repetidos no va a haber problema en los otros porque el valor de clave principal no lo van a generar, sino el gestor lo va a controlar a través de un valor autoincrementado, ¿no? Bueno, aquí, claro, el generate está haciendo esto,
Pero si es que utilizan esto que ya les dije, aquí es, fíjense, estoy generando datos para persona, pero no he incluido la clave principal, porque el gestor se va a encargar de automáticamente generar un valor autoincrementado, ¿no? Entonces ahí ya no tengo problemas si hago esto para poblar mi base de datos. Ya, entonces aquí tenemos otros ejemplos. Esto. A la hora de usar los filtros, tienen que tratar de evitar poner cadenas, consultas flexibles que no empiecen con algo, ¿no? Entonces, si esta consulta frente a esta, les va a tomar mucho tiempo esta. Entonces hay que tratar de evitar este tipo de consultas, ¿no? Siempre que el prefijo esté, si es que pueden prescindir de hacer esto, ¿no? Y al hacer las pruebas, si es que quieren hacer más pruebas, también hay que borrar, limpiar, digamos, la memoria, ¿no? Porque cada vez que yo hago una prueba, el gestor en realidad se guarda la consulta. Y entonces cuando vuelven a ejecutar la misma consulta, es como que ya tiene un plan preconstruido, entonces lo utiliza y tengo mejor rendimiento. Entonces, la primera vez el rendimiento va a ser peor que la segunda vez, ¿no? Entonces, vaciando esto, puedo hacer mejores pruebas, ¿no? Pero obviamente estos comandos no se utilizan en entornos de producción, porque si no estaría empeorando el rendimiento, ¿no? Solamente en entornos de prueba. Ya. Entonces, bueno, yo les aconsejo que las pruebas no las hagan con los tiempos, porque si no, les toma mucho tiempo. Si quieren, pueden hacer, ¿no? Con la base de datos que tenga millones de datos, hacer sus pruebas para ver el tiempo real, ¿no? Cuánto tarda. Pero si no, pueden, a partir del análisis de los índices, llegar a sus conclusiones. Ya, ahora vamos a ver otro tema ahora, que son los procedimientos almacenados. Entonces, para que ustedes entiendan un poco, eh, quiero que en sí, en 20 minutos les voy a dar para que descarguen la presentación que les he subido y, y lean un ratito para que luego hagamos la explicación, ¿ya? Procedimientos almacenados. Les he subido anoche esa presentación. Entonces, si no hay alguna pregunta, ¿no hay preguntas? Ya, entonces, por favor, lean. Aquí está. Quiero que se bajen esta... Quiero que se bajen esta presentación, procedimientos almacenados y CTs, y le den una leída 20 minutos, ¿ya? Voy a poner cronómetro.